Recording is on. Hola, hola familia. ¿Ya está grabando? Sí, ya comenzó a grabar. Ok, pues bienvenidos a toda la familia que nos ha estado viendo últimamente y a los que no nos han visto, pues también bienvenidos. Vamos a dar inicio con este video, este es nuestro primer video, hablando de esos mensajes ocultos en las películas, ¿no? Que es tan interesante. Y pues este es nuestro primer episodio y nos toca hablar de una película muy interesante que normalmente en las películas como que no sé si no llevas un camino recorrido de despertar, como que no son los mismos mensajes que llegan a ti cuando ya sabes más de estos temas, ¿no? Y a mí me causa sorpresa cómo hay mucha información en las películas. Yo creo que es algo así como el primado negativo de que está ahí en esas pelis, donde hay información que habla de cosas reales, pero como la ves en una película, quizá la vas a rechazar como tal, como una verdad oculta ahí, como un mensaje oculto. Y piensas que es fantasía, pero yo he comprobado que no. Y es el caso de la peli de la que vamos a hablar hoy, que se llama, en español la traducción es Al diablo con el diablo. En inglés, ¿cuál es la el título? Traducido al español, creo que es Sorprendente o algo así, pero primero bienvenida a Lili también. Gracias, Que corazón. un honor, un placer siempre platicar contigo Igual. y grabarnos, porque salen cosas muy sorprendentes como el título de la película. Sí, así es, así es. Bueno, hoy sí, gracias por abrir este nuevo espacio. Creo que llevamos ya varios meses diciendo, ay, tenemos que hablar de películas, estas películas y estas películas y estas películas, y siempre tratando como de de traerle a la audiencia, a la persona que nos están escuchando, que por cierto, gracias a todos los que nos escuchan, algunas ideas para que de la mano con nosotros se encuentren esos misterios, se encuentren esos acertijos, se encuentren esa información implícita, no solamente en películas que abran la mente, sino inclusive en películas tan sencillas como la que hoy vamos a conversar, que es Al diablo con el diablo. A mí me causó desde el inicio mucha emoción hablar de esa película. Recordaba algunas cosas de esa película. Tuve la oportunidad de vérmela de nuevo ayer, sabiendo que hoy nos íbamos a encontrar para volver a ver la película. Y creo que lo que recordaba de esa película era completamente diferente a lo que ayer pude ver. Entonces fue chévere ver en qué conciencia la vi hace muchos años y en qué conciencia la vi ayer. Eh, y lo más divertido es poder abrir la conciencia o abrir esos espacios para películas que en realidad no pensaríamos que tuvieran tanto hilo donde tejer. Sí puede llegar a tener bastante información que seguramente no habíamos visto antes, o sí, desde un lado de conciencia, y hoy la vemos desde otro lugar. Entonces, a mí me gustó muchísimo. Y arrancamos entonces con nuestra percepción acerca de esa película, de los mensajes que tiene esa película, o el que tuvo para nosotras al menos, que es un compartir para nosotras. Seguramente cualquier otra persona que lo vea verá otros mensajes, ¿no? Pero en nuestro aquí y ahora, arranquemos por qué viste, qué encontraste, qué te llamó la atención y qué crees Es que que fue un despertar para una ti. bomba, es una bomba de información, porque ya desde el inicio se ve como una toma aérea, enfoca la ciudad, ¿no?
Y se ve, o sea, primero se ve la Tierra y se ve y habla de que toda la humanidad, y luego se ve, no sé si es la ciudad de Nueva York o cuál, y se ve como van caminando como hormiguitas un montón de personas hacia su vida diaria. Y luego aparecen unas etiquetas Sí, le van que poniendo dice, etiquetas a las personas que ajá, van estando ahí, le hacen le va como un poniendo plano, las un primer etiquetas. plano. Ujú. Ujú. Eso es interesantísimo, Lili, o yo no sé, ahorita me darás tu opinión, pero es que esto hace referencia, o para mí es un mensaje muy importante, porque ahí se puede ver cómo en realidad cada uno está metido en su personaje, porque las etiquetitas dice tacaño, tonto, loco, fiestero, y así todas las etiquetas que podemos tener cada uno de los seres humanos. Perdimos a Edna. No la escuchamos y la vemos. Ya no la vemos. La vemos congelada y ahora ya no la vemos. Bueno, hemos tenido problemas técnicos toda la tarde para poder ver a Edna y escucharla. Ahorita la hemos perdido otra vez. Démosle unos minuticos a ver si ya logra conectarse de nuevo. Bueno, la vemos de nuevo aquí. Hola, hola, me fui, ¿verdad? Es que se Sí, cae te mi fuiste. conexión, está fallando. Sí, Bueno, a estaba ver contando a la audiencia. si se Sí, logra entender hasta dónde me escucharían. no, te escuchamos hasta que era interesante ver cómo el mundo le va poniendo ese tipo de etiquetas, ¿no? Nos va poniendo Pues esa. no es tanto que el mundo nos ponga las etiquetas, sino que nosotros, porque a eso hace la siguiente escena, que es cuando ya se ve el protagonista, cómo él intenta encajar en su círculo de amigos del trabajo, ¿no? Intenta ser aceptado, incluso les hace bromas pesadas y como que todo el mundo le rehuye, ¿no? Sí. A mí antes de entrar a la oficina, cuando él está entrando, me parece súper gracioso la escena donde él abre la puerta para entrar él y termina siendo el que le abre la puerta a todo el mundo para entrar y él se queda ahí como, ok, no es capaz de cerrar la puerta para entrar o empujar o lo que sea, sino se queda esperando y termina siendo el abridor de las puertas de todo el mundo y es como que es obligado a tener la función de recibidor o de tenerle la puerta a un montón de personas que van a tanta velocidad que es obligado de cierta manera obligado, porque no es obligado, pero como que no se abre espacio para entrar él, ¿no? Entonces como que dejó entrar a todo el mundo, se paró a abrirle la puerta y después es cuando ya entra a la oficina, es como que, oh, ok, esa parte me Pero es pareció curioso, Lili, graciosísima. Dime. que todo esto de lo que estás hablando, ¿sí me escuchas? Sí. Me dices si me corto porque tengo problemas de conexión. Este, que no es tanto que el mundo nos obligue o nos etiquete, sino que cada uno de nosotros intentamos encajar en cierto rol desde nuestra infancia y nos adjudicamos un personaje en el que estamos cómodos, que no nos permitimos, así como dices de Elliot, que quizá él se deja al último y primero toma en cuenta a todos los demás, ¿verdad? Que es lo que Exacto. suele suceder en el día a día. A mí me sucedía. Ahora que ya soy un poco más consciente, ya trato de priorizarme, pero es complejo porque uno no lo aprendió desde el inicio de su vida, entonces se queda ese programita ahí y como que no es tan fácil priorizarte, valorarte y no Dale, irte intentar paso. encajar en una sociedad, ajá, y no etiquetarte ni ponerte ningún traje, sino qué padre sería que todos supiéramos que podemos ser en ocasiones cada una de las etiquetas que aparecen en la película, Sí, según lo requiera nuestro momento, nuestra situación de vida, nuestro presente. sí, a mí también me llamó la atención cuando veía las etiquetas y decía, unas etiquetas nos las ponemos nosotros, otras no las ponen, como la hija de, la esposa de, ¿no? Y luego es graduada, el título, la mamá de, um,
la controladora, la que habla mucho, el sociable, o sea, como que el amiguero, y vas poniéndote un montón de etiquetas o te va poniendo el mundo un montón de etiquetas, tratando de definirte y lo único que hace es eso, volverse de cierta manera una camisa de fuerza en donde no te permite, entre tanta etiqueta, muchas veces no te permites como limpiar todo eso y saber detrás de todas esas etiquetas realmente quién eres, porque no eres esas etiquetas, esas han sido cosas que has hecho o cosas o comportamientos o personalidades o momentos en donde te has comportado de una u otra manera para encajar, ¿sí? Para encajar en la sociedad, en la familia, en el colegio, en el trabajo, donde fuera. En el trabajo como Elliot, sí. Exacto. Exacto, Lili. Muy bien. Entonces, fíjate qué primer bombazo nos avienta esta película y bueno, de una vez avisarles a todos los que no quieren que la spoilemos, pues la vamos a spoilear, la película, sí. si no la han visto. Si no la han visto, mírenla ya, paren el podcast, miren la película y luego regresen a escuchar nuestra percepción acerca de la película y bueno, nada, invitarlos a que por favor compartan sus percepciones para retroalimentarnos y ver más cosas, ¿no? Yo tengo una pregunta para ti, Lili, y para todos los que nos pueden estar viendo. Yo no sé si estas personas que escriben estos guiones de las películas son un equipo de, no sé, psicólogos, sociólogos, antropólogos, porque está cargada de mensajes, pues, de filosofía que antes no la veíamos porque no teníamos a lo mejor la información y cómo en este momento de nuestra vida podemos deshebrar todo el cúmulo de cosas que aparecen ahí, cómo eso tiene que ver con la realidad que vivimos cada uno de nosotros en el mundo. Y no es tanto que a lo mejor nosotros conscientemente decidamos etiquetarnos o meternos en ese trajecito de según el rol que nos haya tocado o que nos hayan impuesto, sino que inconscientemente lo hacemos para no sentir el rechazo de la sociedad como Elliot en su trabajo, que llega haciendo bromas muy pesadas, pero él queriéndose hacer el divertido, abriendo la puerta a todo el mundo cuando llega al trabajo y que pues no nos damos cuenta que en realidad estamos decidiendo en automático. Sí, y mira cómo él tratara de venderse de esa manera igual no caía bien. O sea, él trataba como de encajar y de hacer chistes y de comportarse o de integrarse en cada una de las escenas. Le decía a uno que la vez pasada le había parecido graciosísimo en la parte donde dice, invítame otra vez al partido, pero por favor, dime bien la hora porque llegué cuando ya se estaban yendo, ¿no? Y va tratando como de meterse o de incluirse en los diferentes entornos, pero los diferentes entornos no siquiera saben cómo decirle que no les interesa que entre en el entorno, pero entonces es esa, de cierta manera, lucha de cómo le digo que no es bienvenido y cómo el otro dijo, ¿cómo hago para ser bienvenido? ¿No? Entonces es como que ninguno de los dos es claro, que ahí me parece importantísimo como ninguno de los dos lados muestra un límite, ¿no? Pero tampoco al no entender el límite del otro, ¿no? Entonces, pues obviamente yo trasciendo mis límites. Es como que ese jueguito entre ninguno de los dos pone límites, pero ninguno de los dos quiere estar con el otro, era como gracioso. Y nos pasa todo el tiempo. Sí, pero eso pasa en nuestras vidas. Digo, a mí me ha pasado muchas veces que incluso no estoy cómoda y sientes esa vibra como que no sé, como que hay algo que no va, como que no te está gustando, como que estás incómoda, como que ni estás de acuerdo en donde estás, pero te obligas a ir porque es a lo mejor la cena familiar o la reunión de los del trabajo o la reunión con los vecinos. Y en realidad no quieres estar ahí, pero estás tratando de encajar en un rompecabezas diferente al que perteneces. Sí, a mí me pasa mucho y me pasa mucho como con los entornos de las mamás de los compañeritos de
de mi hijo del colegio, o Ujú. para los que hablan mexicano en la escuela. Eh, en mi entorno, como que muchas veces he tratado de estar como en la misma tónica o comunicación o sentirme cómoda con las mamás de los niños o niñas compañeritos del nivel de mi hijo en el colegio, y es como que a veces me siento como, ¿qué hago aquí? Ella también es la mamá, pero como que me siento como que no cuadro, como que no encajo, pero por ser la mamá de uno de los niños de ese curso me obligo a estar en la reunión o me obligo a estar en un chat y empiezan a hablar y estoy incómoda y no sé cómo irme. Entonces eso es como que, ay, y nos pasa en todas partes, como lo que decías de la invitación en la familia, que te invitan a un plan, no sé, a comer algo que a ti no te gusta, igual vas, porque cómo vas a no estar en la reunión, ¿no? Y a no compartir y terminas sintiéndote incómoda porque ni sabías cómo decir que no, y seguramente ni querían invitarte, ¿no? Sino como que, bueno, invitémosla Igual porque que igual ellos. es de la familia. Entonces, fíjate, esto me hace recordar una frase muy importante que es que a veces estás más solo cuando estás rodeado de personas que no, donde no quieres estar porque te empiezas a sentir en esta incomodidad y no puedes ser tú porque estás como aparentando o queriendo pertenecer y entonces eso por el miedo, porque tú lo haces o yo lo hago, muchos de nosotros lo hacemos así para no sentir la soledad porque hay cierto rechazo o cierto miedo a estar solos, como que está satanizado, entre comillas, la soledad, pero en realidad yo he tenido o me he dado la oportunidad actualmente de vivir en soledad, no, en solitud. Dice, solitud es diferente porque es en contacto contigo mismo. Y es padrísimo y es algo a lo que siempre le hemos tenido miedo o lo hemos rechazado. Exacto. Por eso habíamos aceptado pertenecer a un lugar en donde a lo mejor no nos cae bien el cuñado o la cuñada o el compañero de trabajo o hay muchas cosas que no, como que no nos hacen clic, como que no resonamos, pero nos obligamos con tal de pertenecer y con tal de ser aceptados y con tal de no quedarnos solos, ¿verdad? Pero a veces es mejor quedarte solo a lo mejor en una banca del parque, contemplando el atardecer, escuchando los pájaros, reflexionando acerca de tu propósito, de muchas cosas que a veces el día a día no nos permite estar en contacto. Totalmente de acuerdo. A mí, yo vi un antes y un después en mi país de origen. Para los que no conocen, yo vengo de Colombia, nací en Colombia, pero actualmente estoy viviendo en Estados Unidos. Y en estos dos países se vive mucho lo opuesto, ¿no? En Colombia tiendes a tener que estar en todo, a ver, socializar todos los fines de semana, a ver planes, fiestas, reuniones, cumpleaños, ¿no? Y tú teniendo que ir a todas las reuniones, los cumpleaños, no te puedes perder nada, porque cómo vas a estar solo, cómo no vas a ir al cumpleaños, cómo no vas a ir a la reunión de la oficina, cómo no vas a estar, ¿no? Entonces es como que te estás obligando a estar con todo el mundo y no ir es como que tú mismo te ofenderías de no ir y cómo le vas a hacer el daño a la otra persona, cómo le vas a hacer el desprecio. Y aquí en Estados Unidos es todo lo contrario, al menos donde yo vivo, es como trata de ser mucho más respetuoso, como de vivir eso, no de la soledad, sino del permitirte estar aislado, y no significa rechazo, no significa que no quieras venir, no significa que no me quieras. Entonces vivir esos dos polos y saber que al final eres tú quien elige, ¿no? Pero que obviamente la cultura muchas veces te presiona para estar en alguno de esos y eres tú quien al final toma la decisión si dejarte llevar por la presión o permitirte dar ese permiso, pero en conciencia, ¿no? En este momento no quiero estar en solitud, no sé cómo lo dijiste, o en este momento sí que tengo la disposición de ir a compartir con estas personas, ya sé que este es el entorno, me preparo para ese entorno y estoy en presencia, no estoy como en obligación como en sentirme obligada a estar en ese momento para de pronto no sentir soledad o rechazo o lastimar al otro, no sé, ¿no? Sí, pero ahí, por ejemplo, tendría uno que vivir un proceso de aceptación, ¿no? De aceptación propia de que,
uno no es perfecto y que las personas tampoco son perfectas, que atraviesan por sus propios procesos y que así como lo llegamos a vivir nosotros mismos, atravesar por un proceso distinto y que también es válido que te aceptes primero tú y luego puedas convivir en aceptación de cada una de las personas en donde vas a estar reunidas. Sí. No estar desde la inconsciencia queriendo ir por compromiso, a pesar de que a lo mejor al siguiente día tienes que ir a trabajar o que te tienes que preparar para algo que es más importante, y entonces pasa lo que pasa con el protagonista de la película, que no te priorizas y dejas que todos pasen primero y al final tú, o sea, esa película está llena de símbolos, por eso te decía, yo no sé si ellos o se rodean alguien que sepa de a lo mejor de esta industria mensajes del simbólicos. cine y del entretenimiento, porque es muy interesante cómo estas películas tienen alto contenido de filosófico, psicológico, antropológico, sociológico, porque exactamente es así como funcionamos, exactamente en esta comedia se ve y es muy divertida porque si tú te das ese permiso, te puedes ver identificado, reflejado en cada una de las escenas. Así es. Por ejemplo, a mí, esa parte en donde él trataba de ser agradable, pero al mismo tiempo la gente no lo sentía genuino, sino más bien fastidioso. Es como que quería estarte metido, también es mucho de lo que tú a veces sientes de otras personas como que están tratando de integrarse a tu círculo social o estar metido como en tu casa o en tus negocios o opinando o tratando de ser incluidos en tu vida y tú necesitando como que, ¿no? En este momento no, gracias. Uh-huh. Bueno, ya de ahí me gustaría pasar al siguiente momento importante, que es cuando conoce a Allison, que es según él, el amor de su vida, porque el amor de su vida, pues no tendría que ser nuestro amor de nuestra vida, nadie que no somos nosotros, ¿no? Primeramente. Bueno, en punto, Y pues. cómo pues una sociedad o una industria de la belleza, yo es lo que veo, que él se enamora de una ejecutiva que se encuentra ahí en el trabajo y que le llama mucho la atención, incluso la saluda y quiere ser agradable y ella lo batea, ¿no? Otra vez. Sí. Y él como que se enamora a primera vista y como que se obsesiona, ¿no? Se obsesiona con ella. Que ni siquiera la conoce, ¿no? La ha visto, no sabe quién es, ha averiguado de ella, pero ni siquiera ha compartido y con ya ella, dice, entonces. es que Allison incluso lo comenta con sus compañeros, ¿no? Y le dice, Allison no le hace caso a nadie, esa chica es muy como exclusiva, entre comillas, que quizá a lo mejor desde la conciencia de unidad lo que nos está mostrando la Allison es que a lo mejor ella se valora demasiado, se tiene en cuenta demasiado y que por lo tanto no se da permiso de andar con cualquier Elliot, ¿no? Sí. A mí me Y llama la fíjate atención cómo cómo él la esta... conoce y arma como un ideal de quién es ella, ¿no? Y habla con ellos diciendo, la conozco, y todos dicen como usted no la conoce. No, pero a ella le gusta el pan y a ella no me acuerdo qué es lo que dice, pero le dice como hasta sus gustos y lo que le funciona, pero solamente porque es su percepción de lo que seguramente ha averiguado o ha escuchado de ella y arma como un ideal de mujer, pero en realidad no la conoce. Puede que ni siquiera sea eso lo que ella es, ¿no? Igual, a lo mejor desde mi punto de vista, como no se me hace que sea una persona tan atractiva como la pinta él. O sea, como la ve exageradamente o sea, sí tiene su belleza y sus características únicas que todas las personas lo tenemos, pero ¿cómo entonces esto que dices de que cómo la mira él y se fabrica una idea en su cabeza sí. de lo que ella le proyecta cuando la ve, pero en realidad pues no sabemos la historia de Elliot, ¿no? Detrás de este enamoramiento tan impulsivo y tan obsesivo. Sí, así es. Pero sí suele suceder que a veces a nosotros, bueno, a mí me pasó que en la secundaria o en la preparatoria te enamoras perdidamente de alguien que te hace temblar y desde ni siquiera es, o sea, no sabes ni por qué te pasa eso, ¿no? En ese momento. A mí luego de esa escena me parece aún más
revelador o intrigante o me causa hoy en día y en su momento impacto, y es cuando se presenta el diablo, ¿no? Y deja de ser el típico diablo que todos nos imaginábamos con cuernito rojo, diabólico, así, ¿tá? Y es una superwoman así espectacular. Por cierto, me parece aún más despampanante y aún más Claro, era lo que iba a la decirte. misma Alison, era como que la otra, y esta es semejante mujerón, y él se muestra tan indiferente como, pues sí, ya eres tú tan, ¿no? Pero fíjate, eso tiene mucho que ver con cómo lo que te atrae y persigues se aleja más, ¿no? Exacto, y lo Que cuando ves más alguien, imposible, ajá. ajá, como cuando alguien se acerca a ti, que no suele suceder que se acerca, que incluso es más atractivo, más interesante, tiene cualidades más potentes que el otro chico que te gusta, igual que Elliot, esta mujerona tan guapa, tan sensual y todo, y le da besos en la boca y todo, y él así como que se asusta y la rechaza, ¿no? Claro. Pero es lo que pasa en la vida real, o sea, cuando uno persigue incluso el dinero, las amistades o no sé, a lo mejor un cierto proyecto, un cierto trabajo y va uno detrás y eso que uno está buscando tanto se aleja como si eso que hace uno es polarizarse en el mismo positivo o negativo, y si el otro es negativo y tú también vienes en negativo, pues va a haber una fuerza magnética que te va a alejar, te va a alejar, te va a alejar. Sí, a mí me Que gusta. si te cambias al otro polo en donde muestras desinterés y ya le das la espalda, y es cuando entonces sucede la magia. Sí, y a mí me gusta también cómo Elliot está en desconfianza con algo que se da tan fácil. O sea, cómo se acerca a la mujer tiene interés en él, ¿no? La mujer tiene interés El en él diablo. y él está, que en este caso es el diablo, y él desconfía de lo que está tan fácil y tan asequible y solamente confía en lo que es difícil, lo que tiene que costar esfuerzo, lo que tiene que cortar trabajo, lo valioso te toca duro, Oh, qué ¿no? interesante esto que estás diciendo, y es que Y así lo pasa en la fácil, la vida señora real. besuqueándote, esto, algo raro hay, algo raro hay. Como las creencias de él están muy polarizadas en que eso no puedes, no es aceptado, Sí, no es tan raro normal, ¿no? esto que usted esté tan interesada en mí y esto que usted me dé todo tan fácil, esto hay, que hay algo tenebroso, ¿qué es? Yo no confío en usted y es esa desconfianza a que las cosas que tienen valor o las cosas que son importantes o las cosas que son buenas deben ser difíciles o deben ser imposibles o deben ser idealizadas o algo así y él ahí como que no, esto no. Y esa Bueno, desconfianza me esto tiene que parecía ver también, maravillosa. sí, quizá con una programación de que lo que no te cuesta trabajo no es para ti o no vale, ¿no? Exacto, que lo fácil tiene otra connotación y lo difícil es como lo que tienes que perseguir, ¿no? En ese mismo. Pero es curioso cómo ahí mismo en esa escena donde se presenta como el diablo y le dice, soy el rey de la oscuridad. En Ah, psicología la oscuridad es lo reprimido, lo que no nos permitimos, hablando de estas creencias de que lo fácil y lo que no te cuesta trabajo, eso no, como que está raro, ¿no? Como que no es de mucha confianza. exactamente, a mí esa parte me parece buenísima porque él es súper desconfiado con algo, con todas estas maravillas del universo, como si él no fuera merecedor o de milagros o de cosas fáciles o de cosas sin esfuerzo, y dice, no, aquí, aquí Y explíqueme bien de qué se trata. me imagino la versión de la película aceptando al diablo, ¿no? Y a lo mejor yéndose de fiesta con él así sin desconfianza, y qué historia tan diferente hubieran podido plasmar en la pantalla los que hicieron la película. Pero ya de ahí viene el momento en donde le dice, ¿no? Que está ahí porque antes de que se la encuentre, él dice la frase cuando conoce a Allison, le dice, Dios mío, daría lo que fuera
por tenerla en mi vida o algo Sí, así, por ¿no? tener una mujer como ella o por tenerla así conmigo o algo así. Y ahí es donde se le aparece el diablo y le dice, yo vengo a complacer tus deseos, te voy a dar 7 deseos, ¿no? Sí. Y ahí es donde Oye, dice, se nos quién eres olvidó, tú? se nos olvidó un pedacito que a mí me gustaría, antes de que nos fuéramos aquí al de cumplir deseos, el pedacito en donde él es obligado, digo obligado entre comillas, a acercarse a Allison por presión social. Como, ay, apuesto que usted no la conoce, eso es mentira, ni lo miran Ah, todos así, y él se acerca y él trata de hablarle, pero él mira a ver que lo están bulleando o si lo están mirando, y cuando ella termina yéndose, él dice él como que se anima ya a decirle algo y ella ya se ha ido, ¿no? Pero no necesitó esa presión social después de 4 años que llevaba trabajando con ella para acercarse a decirle algo, decir, bueno, es que ustedes no me van a creer, ¿no? ¿Cuántas veces hemos sido presionados a tomar decisiones de cosas que queremos porque la presión social es más fuerte, ¿no? O inclusive hay cosas que no queremos hacer, ¿no? Esa partecita también me parecía como, oh. sí, Y luego él sí por llama. eso yo te tocaba el tema de la industria de la belleza, porque también eso tiene mucho que ver con cómo uno percibe la belleza de acuerdo al status quo del momento, ¿no? En donde a lo mejor las mujeres de esa época pues tenían esas características que tiene Allison y se consideraban bellas, pero ya conforme va pasando la moda, como esa creencia va modificándose y no permanece estática y cómo entonces nuestros gustos por o nuestra atracción a las personas o nuestro juicio de lo bello y lo no tan bello tiene que ver con esta industria de la moda que está constantemente bombardeándonos con esa información. Ahorita, por ejemplo, está muy de moda que las mujeres se inyecten en los labios y en la cara y que se operen y todo eso porque está como en su apogeo porque el negocio va por ahí. Digo, para los que están inmiscuidos en la industria de la belleza, Sí, pero como sí, para los que se para mueven los que venden con la noticias. apariencia y de cierta manera es importante para ellos la apariencia física más que muchísimas cosas y la autoestima basada en esa parte. Sí, digamos que es una tendencia Exacto. muy fuerte y sobre todo lo que tiene que ver con famosos y con personas públicas, es ese tema de la estética Así es. y la belleza, como coge mucho auge, ¿no? No Sí, solamente la pero ropa, está la el caso marca. de, Uh-huh. sí, de Donatella Versace que, o sea, fue tanto el boom de las cirugías y eso que ya en su afán de estar a la moda y de quizá pertenecer y todo eso, como ya su cara ya no se parece, Uy, pues, o sí. sea, se ve muy diferente. Que yo respeto mucho a las personas que se quieran hacer eso, pero pues eso es la realidad de lo que Sí. pasa. En Y ya de nuestro ahí, país, pues, en mi país, hubo un auge mucho ajá, de operarse los senos. Te estoy hablando ajá. hace unos 20 años tal vez, todas las mujeres querían operarse los senos y todas querían hacerse un montón de operaciones y de ahí que piensen que las colombianas todas somos operadas y que todas, ¿no? Y era algo muy estético, muy bonito que se hacía y hoy en día todas, la gran mayoría de las mujeres están quitando los implantes. De la gran mayoría de la mujer colombiana, hoy en día, obviamente tenemos el estereotipo de que todas somos operadas, como que todas venimos de Pablo Escobar, esos son estereotipos que van en la sociedad. No, Y hoy en día, la gran mayoría de las mujeres colombianas se están quitando los implantes y la gran mayoría de las mujeres colombianas no queremos estar en ese jueguito de la moda, de la estética y sí, la transformación radical de nuestros cuerpos. Entonces, ahora, por lo menos en Colombia, la moda son todo lo que no sea invasivo, que puedas hacer para mejorar cómo te sientes, cómo te ves, pero nada que no sea radical, que cambie completamente el contexto de tu belleza, ¿no? Entonces, sí, pero quizá también ya se vio cuáles eran los efectos secundarios de haber hecho esos implantes, porque exacto. pues de acuerdo a lo médico, pues nos dicen que hay rechazo, que puede haber infección y que puede haber múltiples complicaciones, ¿no? Entonces ya a lo mejor una parte de la cultura en tu país ya se dieron cuenta de eso y ya están optando por eso, pero
por otro camino, pero darnos cuenta pues cómo somos tan fácilmente influenciables, Y por ¿verdad? temporadas, o sea, la temporada en donde todas están operadas, todas así, cual fábrica, ¿no? A operarse todas. Y luego inyectarse los labios, y ahora y luego desinyectarse los labios. Y van en Sí, masa, ¿no? una locura. Vamos, en masa. Cuando en realidad lo que deberíamos de preocuparnos es a lo mejor por elevar la autoestima, por cambiar las creencias, por mirar un mundo de tanta variedad y de infinitas posibilidades, como en las plantas pues que unas son cactus, otras son rosas, otras, o sea, la La belleza diversidad, está en la ¿no? O sea, diversidad. y todo es parte de lo que debe existir, o sea, no tiene que haber solo rosas, ni solo cactus, sino que en esa variedad está la belleza, cada cosa, Inclusive, no todas tienen que ser rosas rojas. Pueden hacer rosadas, no, blancas, o sea, hay infinidad y lo bonito, de cierta manera, es eso, la diversidad. Bueno, luego viene la parte en donde ella empieza a negociar, ella, el diablo, empieza a negociar con Elliot toda la parte de dame tu alma. A mí esa parte donde es dame tu alma y él dice, pero si no es mía. A mí esa parte me encanta. No es mía. ¿Yo por qué voy a negociar contigo mi alma? Pero si no es tuya, ¿por qué dámela? Y ella dice, pero si no es tan importante, ¿para qué la quieres? Y ella queda como, pues no importa, igual para que tú tengas tus deseos, yo quiero buscar lo mejor para ti. Y es como que él le bota bastantes preguntas diciéndole, pues si no es importante, ¿por qué la quieres, no? ¿Y por qué te voy dentro a dar mi alma si no es porque mía? Es de Dios, ¿no? fíjate cómo este personaje Elliot en esto que dices que lo empieza a cuestionar, porque aparentemente se ve como bobo, ¿no? De acuerdo a Pero cómo de no tiene un actúa. pelo. Y en esa escena, como que dice, como que ahí se cuestiona, pues, como que no es tan manipulable, como que en realidad a lo mejor eso de esos puntos que le debate al diablo, o sea, ¿para qué quieres mi alma? ¿Y por qué querría yo 7 deseos? ¿Por qué no 8? ¿Por qué? Eso. Y todo Entonces, ahí bueno, se 6 y convierte. él, pues no. O sea, poner en Pero jaque al diablo con tus preguntas, o sea, de que Elliot pusiera en jaque o le pusiera, o simplemente el diablo, pienso yo, ¿no? Se tomara la molestia de responderle sus preguntas o de tener que entrar en argumentos para convencerlo, lo hacía no tan bruto, no tan tontico después de todo, ¿no? O sea, como que al final uh-huh, había una conciencia, una inteligencia. latente, ¿no? Sí, sí, Latente, exacto. que a veces no aparecía, pero en ese momento precisamente sí aparece, porque él Exacto. reflexiona y hace todas estas preguntas. Pero mira qué interesante y cómo tiene que ver esto que le propone el diablo, porque le muestra en la pantalla Así, la Allison, ¿no? Y le muestra una posibilidad en donde él está con con ella. Allison y es una persona diferente al Elliot que está en el presente. Y lo manipula y le dice, mira lo que pasaría. Y entonces él ve a Allison y otra vez le mueve el tapete, ¿no? Así decimos acá en Sí, sí, México. sí, sí. Lo tienta Inclusive le bastante. dice, no me acuerdo qué cuál es la frase que utiliza el video, que le dice, te estoy esperando, Elliot, te estoy esperando, Elliot, Elliot, algo así como que lo Ajá, llama sí, 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 y lo sí. ponen de 5 Allison le pantallas dice. así. Allison, ¿sí? Le dice, Allison le dice a Elliot, como, Elliot, te estoy esperando, ven, Elliot, te espero. Y él ahí es cuando firma. Es como que... Ahí Y es el cuando dice, tamaño del porque le da un contrato me contrato daba así. mucha risa. Y él sí acepta y le da un cuadrito, ¿no? Un como controlito. Y le Sí, dice, ok, este va a ser ese es el segundo deseo, porque el primero ya se lo concedió. así. Ya los que vean la película que miren cuál es el Es el primer más deseo tan gracioso de bobo que todos. pide Elliot. Sí, sí, ¿Qué sí. desearías? Pues una hamburguesa y lo lleva y él compra la hamburguesa, ¿no? Y dice, pero pues esto qué, pues no sé, Y tú él la dijiste que querías paga, una él va, hamburguesa, pues ni ya. siquiera lo llevó así, sino lo lleva en un bucecito, en un transporte público, a Ujú. McDonald's, a comprar sus papas, a comprar su hamburguesa y su gaseosa, y además paga usted, y termina pagando Elliot su propia Ujú. hamburguesa, y pues usted Y pidió ya, y papas y ahí es donde gaseosa. él dice, no, pero pues este es mi primer deseo, ¿no? Él dice, no, es el segundo, el primero ya te lo concedí,
fue la hamburguesa que fuimos a comprar. Ay, pero no, ese no, porque no vale, porque yo lo pagué. Pues no importa, pero tú me dijiste que era tu deseo. Y ahí ya lo arranca convence, ahí ¿no? que ahí es donde yo empiezo a hilar en algo importante, y es cuántas veces hemos deseado cosas tan mal deseadas que cuando llegan dijimos, no, pero no era así. No, pero fíjate, antes de pasar a exactamente el segundo deseo de Elliot, que le manda el bonche de hojas que tenía que firmar para hacer ya real su contrato y que le brinde sus 7 deseos, que aparte de lo grande que está el contrato, que Elliot no se va a dar la oportunidad de leer todas esas hojas porque son como, no sé, miles de hojas. Ajá. ¿De dónde la saca? ¿Te diste cuenta de dónde saca el contrato y dónde lo guarda? Me di cuenta que tenía letra grande y iba disminuyendo hasta una letra chiquitica que no se podía ni leer. Una chiquitita que no se veía, eso también es importante. ¿Pero de dónde lo sacó? No me di cuenta. Lo sacó de unas gavetas como de donde guardan los cadáveres. Ah, sí pensé en una gaveta de archivos, pero no de cadáveres. No, era como donde meten los cadáveres que están en refrigeración mientras les hacen las autopsias. ¿Sí? Entonces ahí pues es otro simbolismo porque ahí supuestamente esas gavetas están llenas de contratos firmados de mucha gente. O sea, eso es lo que da a entender la película, que le concedió deseos y que le vendieron su alma. Pues en realidad el alma, la persona o el personaje permite que se secuestre el alma, no es que se la regale al diablo o que se la venda, sino que el ser humano se esclaviza buscando la felicidad en el mundo material, en estar a lo mejor en querer una Allison, en tener un Lamborghini, en comprar una casa, reconocimiento. Y de repente te das cuenta y tu vida ya casi, o sea, ya terminó y entonces tu alma, o sea, es como vendí mi vida por todo esto material que a lo mejor no me voy a llevar cuando ya me toque partir. ¿Qué nos podríamos llevar de este mundo? Más importante que cualquier deseo, porque ella le está ofreciendo cualquier deseo como para que sea feliz, ¿no? Y esté pleno y disfrute. Sí. Como si le hiciera falta algo para sentirse así. Claro. Y obviamente al final vuelve y le muestra cómo su percepción de vivir cada una de las cosas no tenía nada que ver con lo que él creía que era vivir eso, ¿no? O experimentar ese tipo de cosas. Entonces a mí me parecía absolutamente magnífico el hecho de cómo él trata de imaginarse el escenario perfecto y siempre hay un pero en cada uno de los escenarios. Sí, para allá iba. Eso era lo que te iba a decir. Fíjate, esto yo lo voy a comparar porque le concede el segundo deseo y le dice, yo deseo ser... el primero creo que dice que quiere ser muy sensible, ¿no? Que porque Allison el primero es que desea ser, que ella sea su esposa, que él sea un poderoso empresario. Deseo ser poderoso, rico y que Allison sea mi esposa. Exacto. Listo. Y lo manda, ¿no? Y le dice, si tienes problema, agarras el controlito y le pones 6666, el número de la bestia. Cuando él le dijo, yo para qué necesito esto si tú me vas a dar los deseos, porque voy a necesitar volver, ¿no? Y ella le dice, por si acaso. Ya sabe, el diablo ya sabe cuáles son sus debilidades de todos los seres humanos. Entonces se va a esa realidad. Pero esto es importantísimo porque me di cuenta ayer que la veía con Gustavo es mi esposo y él es experto en el manejo de la IA, pues ya se hizo experto a raíz de que nació la IA y todo. Y me dice, esto se parece al prompt que le pones a la IA. Si no le pones detalladamente lo que deseas que te arroje, ¿quién sabe qué te hace? Que no quieres. Claro, así es. Y en el caso del deseo del Elliot, pues es así, o sea, si no le especifica bien qué, se va a llevar el chasco y va a necesitar regresar con el controlito tecleando el 666.
No, pues está súper interesante, Lili, pero fíjate, sin querer ya llevamos 1 hora grabada. Es verdad. Y no vamos ni en la mitad de la película, vamos como en los primeros 10 minutos de la No, película. no, Y pero está muy interesante toda la información que ahí está plasmada por estos escritores que no tengo idea ni quién son. Si alguien sabe, que nos comente y cómo es que redactan este tipo de producciones, porque aparentemente es una película tonta, pero no tienen, de tonta no, yo no le veo nada, y quizá hay muchas películas iguales en exacto, donde están llevamos 45 saturadas de minutos. mucha información. Llevamos 40 minutos, 45 minutos en grabando. 45, yo pensé, es que aquí me marca 1 hora. Bueno, no sé, ¿quieres continuar con de Quiero lo más aprovechar relevante? para decir 2 o 3 cosas importantes con respecto a, sobre todo, al cuántas veces hemos percibido que queremos unas cosas y cuando las hemos tenido ha resultado tal cual le resultaron a Elliot sus deseos. O sea, como que he decidido tal cosa, he añorado tal cosa y cuando lo he recibido es que, o sea, como que Esto sí, era, pero esto no era. pero para ese momento de tu vida que alcanzaste a llegar a esa meta, pues ya transcurrieron algunos días, a veces semanas o años, en que alcanzaste eso que pensabas que era lo que te iba a hacer sentir mejor, disfrutar más, y te das cuenta que cuando lo tienes ya no era tan importante. Y es así como basamos nuestra vida en deseos y deseos y deseos, Sí. ¿no? Que eso es lo que nos hace avanzar y avanzar. Pero cuando miras atrás, pues ya se te fue la vida y quizá esos deseos no eran tan importantes, a lo mejor como haber descubierto lo que Elliot descubre al final de la película. Exactamente. Y las otras partes que me parecían chéveres o me parecieron interesantísimas, es el momento en el que él tiene ya, ha cumplido, bueno, le han pasado ya 6 deseos, ¿no? Y le queda el último. Y él se encuentra, después de haber pasado por varias situaciones en donde le pasan cosas divertidas, cree estar cubriendo todos Cumpliendo, cubriendo cumpliendo lo todos que él los quería. escenarios y pilas, no me vaya a pasar esto, ya te crees con la experiencia de los otros 3, 4, 5 deseos anteriores, pero aún así sigues no siendo concreto con lo que quieres, con lo que necesitas, con lo que es especial para ti, con lo que realmente es importante y te encuentras en un momento de tu vida en donde dices, un momento, es que la que no sabe desear soy yo. Es que no hay... Exacto, porque incluso en el segundo deseo dice, pues si yo era rico, pero pues era un narcotraficante colombiano porque no le especificó bien al diablo que de qué forma quería ser rico, ¿no? Ya hasta los siguientes deseos dice, si es que yo quiero ser rico, pero haciendo lo que me gusta, disfrutándolo. Y ahí más o menos aprende de que se equivocó en el primer deseo. Pero se le siguen escapando detalles importantes que, bueno, las personas que vayan a ver la película, pues ya la van a ver con más intriga, como para ver esos detalles que se le escaparon. Sí, a mí me da muchísima risa el segundo deseo cuando pide ser muy sensible y está lloriqueando a toda hora. Y es como, no tan sensible tampoco. Y luego va pasando por los diferentes deseos y luego lo hace un basquetbolista, no sé si es el orden, pero le hace sus partes íntimas pequeñitas. Y siempre hay un pero, ¿no? En tu mundo ideal, ¿no? Siempre hay algo que hubiera sido mejor ser tú antes de ese deseo que te cumplieron, ¿no? Como en realidad no es que te cumplan un deseo, sino lo que creías que era maravilloso, inclusive la Alison que creías que era maravillosa, en realidad no, o sea, era tu No, no percepción y es tus tanto. ganas de que fuera perfecto, que en realidad lo que es perfecto, ¿no? O ideal. Pero fíjate ya, la parte final Ajá. es exactamente donde él se da cuenta, Sí. cuando ya le queda un deseo por cumplir y le dice, ya tienes que pedir tu último deseo porque ya se te está quemando el tiempo. Él dice, no, pues no lo quiero porque pues ya me he equivocado, ya no, como que, no sé, déjame pensarlo, y el diablo lo presiona y ahí es donde dice, lo meten a la cárcel, ¿no? Sí.
y dice que quiere hablar con Dios. Y aparece en su compañero de celda una persona que lo hace reflexionar y que le dice, en realidad nadie te puede quitar tu alma porque tu alma te pertenece a ti. Exacto. A menos que tú le entregues, ¿no? Claro. Que es lo que en realidad pasa en la vida de todos los seres humanos. Sí, y me pareció muy bonito el momento en el donde él toma una decisión después de la presión del diablo de diferentes maneras, después de mostrarle lo perfecto que podría ser tenerlo todo, todos sus sueños cubiertos, ¿no? De fama, dinero, amor, que se da cuenta como que no, y él decide dejar un deseo para alguien más que no tenga que ver con él, porque él ya no quiere su deseo. Y me pareció muy interesante cuando el diablo le dice como no me había pasado jamás que alguien hiciera uno desinteresado, y en la cláusula XXX, ¿no? Está que si tú pides un deseo para alguien más, se anula el contrato, y decir como que si hay manera de buscar o de encontrar y digamos que lo que realmente desea tu alma, que muchas veces ni siquiera es algo para ti, ¿no? Puede ser algo para alguien más en desinterés, y eso es lo que realmente desactivaría de cierta manera tu necesidad de conseguir cosas para ti mismo, ¿no? Esta parte es súper. Sí, pero es interesante, Lili, ver cómo él, dentro de este Elliot tonto que se está equivocando en todos los deseos que está pidiendo, ya al final sale como al principio el Elliot más sabio, más reflexivo, sin esa premura de estar en el conseguir lo que acabas de comentar, sino conectar con él mismo y con lo que realmente le va a dejar a lo mejor paz, ¿no? Tranquilidad y felicidad. Que Exacto. es lo que nos sucede en el mundo, porque el diablo lo que representa en esta película, en el simbolismo que yo alcanzo a detectar, es que el diablo es el mundo físico en donde vivimos, El material, de lo que sí. nos rodeamos. Y lo que y al perseguimos, final, supuestamente, ¿no? uh-huh. Lo que estamos. Entonces, al final, él, dentro de su sabiduría, pues sabe que dentro de los 7 deseos o los 6 deseos anteriores que ha pedido, pues ya no le queda nada por pedir, porque ya lo experimentó casi todo lo que le podría haber llenado y no lo llenó. Y así es como en realidad el ser humano está en la sinergia del día a día, trabajando para pagar el auto, la casa, La llevar a los ropa, el niños al colegio. estatus. Ajá, todo eso así, y se nos va la vida ya pidiendo o cumpliendo todos los deseos anteriores, y ya, pues quizá él estuvo muy sabio en esa decisión de decir, no quiero nada para El mí tontico porque no era tan quiero tontico. esto. No, Sí, les sí, valió sí. la sabiduría. Al final, si logramos nosotros en nuestro día a día conectar con esa sabiduría interna y nuestra alma, o conectar con esa chispa de vida que llevamos todos dentro, podemos tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Claro, Como hay que lo que saber en la película. detectar en qué momento nos estamos comportando como Elliot, en qué momento hay algo o alguien que se comporta como el diablo para nosotros. Hay momentos en donde estamos percibiendo situaciones o personas, idealizando momentos, lugares, situaciones, añorando futuros o dineros o posiciones o algo, y aterrizar un poquito a entender que aunque lo tuviéramos, ¿sí? Aunque lo tuviéramos, lo que tiene que cambiar es cómo yo me siento, ¿cierto? Y desde dónde lo pido, desde dónde lo construyo y para qué, con qué intención, cuándo, cómo, dónde, y siendo mejor para mí, ¿no? No necesariamente Sí, lo que todo el exacto. mundo. Exacto, porque eso es lo que te iba a decir, que al final la vida le regala lo que tanto quiere, pero no se llama Alison, sino es otra persona. ¿Y Cuando por fin cuántas veces en sueltas. nuestra vida nos sucede esto? Que queremos algo, queremos hacer algo para conseguir tal o cual cosa, y se nos cierra y se nos cierra la puerta y se nos cierra, y nosotros queremos seguir por ahí, y nos damos cuenta al final que no, gracias a que eso que buscábamos no se dio, Ajá. nos apareció algo mejor. Exactamente, como esa ¿Verdad? Que Alison que él disfrutamos estaba ya. idealizando,
En realidad Ujú. había dejado que él no viera la verdadera oportunidad de él, o la verdadera mujer de él, o la verdadera persona que estaba para él en esta ocasión, en otra persona, y que gracias a esta situación él pudo, de cierta manera, limpiar o darse cuenta que habían otras oportunidades en otro lugar, ¿no? Y es cuando él sale ya aquí con la pareja, ¿no? Con la nueva vecina, que él sin querer queriendo la compara y la ve y dice, se parecen un montón, es la misma actriz, pero tiene otro color de pelo Sí, y pero en la vida real pues no va a suceder esto, sino que simbólicamente es simbólicamente. como lo que tanto querías o que estabas buscando no se te dio porque había algo mejor, ¿no? Porque algo mejor te está esperando y lo ibas, ya estás por conseguirlo, nada más que estás como desesperado buscando lo que no era. Exactamente. Al final tenemos que quedarnos con que el alma le pertenece a Dios. A mí me gustó esa frase que decía, el alma es como tu apéndice, ni siquiera notarás que te falta. ¿Qué? A eso le dice el diablo, ¿no? Sí, 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 Al inicio. no, ¿qué? Ni te darás cuenta y trata como de sacar No, el pero me apéndice. encanta Pero ya al final cuando ella dice, es que nunca antes nadie había desperdiciado ninguno de sus deseos. Y ya al final no le lo digas a felicita nadie. y todo, ajá, lo felicita y todo, y hasta el mismo diablo se sorprende, ¿no? Oye, qué sabio este tonto que me encontré al principio. Bueno, no lo dice así, pero se asume. Y le dice, date cuenta, Elliot, que el diablo y Dios están dentro de ti. Esa parte fue la mejor de todas. Solo recuerda que el diablo y Dios están dentro de ti. Esa parte fue como boom. Yo no lo había Y también le visto. La dice, vi ayer. el cielo y el infierno Están dentro de también. ti. O sea, simplemente entiende Y, eso. Es y como es tal cual eso. tal cual. Y fíjate que una película tan boba, nunca te hubieras imaginado los mensajes tan profundos y tan, pues, tan filosóficos, ¿no? Tan, no sé, tan espirituales. Sí, como tan, sí, la palabra era profundos, como tan sorpresivos, pero que al mismo tiempo, si te das el permiso, o sea, si quieres no estar en conciencia, no los ves, pero si te das la oportunidad de verlos, como que, boom, te asombran y es como un llamado a fíjate en los detalles, ¿no? En películas no tan mentales y psiquiátricas o A lo mejor tan psicológicas, ¿no? Puedes encontrar un tesoro superficiales, ¿no? inmenso. Uh-huh. Inclusive, No ir tan en la superficie, sino buscar siempre la profundidad de qué mensaje o qué aprendizaje, y esto nos sucede siempre en contacto con personas, no nada más con películas, en donde siempre hay un aprendizaje que puedes obtener de la persona que te está contactando, ¿no? Y que tú sí, a veces lo puedes ver como que, no me cae bien, no, es que me repatea esto. Y si te das el tiempo de actuar en conexión con tu alma o de respetar tu vida sí. y de ver que esa persona lo único que te está mostrando pues es tu polaridad, ¿no? Tu sombra, lo que el diablo te mostraría a lo mejor. Inclusive al catálogo, al que le pusimos la categoría de tontito, nos mostró mucha más inteligencia y nos asombró mucho más de lo que se hubiera esperado de un tontico, ¿no? Entonces ahí Sí, ya digo, solamente con muchas la veces, personalidad de Elliot es como, déjate sorprender porque el que te puede parecer tontico puede ser el mismo que te puede enseñar algo a ti, ¿no? Como muchas pero cosas. siempre en el mundo en donde estamos, nos dejamos llevar por la etiqueta, ¿no? Porque otros nos dicen que él es el tacaño, ¿no? Pero a lo mejor ese tacaño nos está enseñando a administrar mejor nuestro dinero porque nosotros somos despilfarradores, ¿no? O el ocioso que nos dicen que es muy flojo porque nunca hace nada y se la pasa disfrutando, pero eso es algo que a lo mejor nos está enseñando que hay momentos en donde debemos de darnos el tiempo de descanso y del ocio para encontrarnos a nosotros mismos. O sea, es una bomba de mensajes. Esta película, yo la primera vez que lo vi, no había estudiado, no había leído, no sabía. Creo que, no sé de qué año es la película. Deberíamos Del de haber 67, no indagado. creo. Hay Del una versión del 77. 2000. Yo sé que hay una versión del 2000. Creo que Ah, esta es sí. del 2000.
si fue de hace 25 años, imagínate, yo la vi cuando se estrenó y a mí en ese momento la primera vez me pareció muy divertida, pero ayer que la volví a ver, Sí, me pareció llena de mensajes a y mí de también. A mí también. aprendizaje. Y como, Vámonos y despidámonos a todas las personas. Invitémoslas a volver a ver la película. Si ya se la vieron, vuélvanla a ver. Vean eso que vimos. Escríbanos todo lo que no vimos. Y si no se la han visto, véansela, busquen todo lo que nosotros les dimos como avance completo y desen la oportunidad de verla con otros ojos, con otra percepción, aplíquenla para ustedes, para la sociedad, para la vida, para el día a día. Identifíquense con algunos de los personajes. Es súper importante cuando nos comportamos como el diablo, cuando nos comportamos como Elliot, cuando nos comportamos como la sociedad que critica a los otros o los empuja. O sea, muchas, o como de cierta manera, como la persona, muy seguramente como Allison también. O sea, cuando te vayas poniendo en cada uno de los roles, en qué momento los has utilizado y si les has sacado jugo, provecho o no. y al final de la película, ya para despedirnos, date cuenta cómo Elliot ya no siente que quiera pertenecer a ese grupo de compañeros de la oficina, sino Y que ya es ya como, llega y los batea a todos y los demás se sorprenden porque dice, oh, uy, no, ya dejó de ser este ya es señor. otro, ¿no? Claro. Como que tuvo que vivir ese proceso de los 7 deseos con el diablo para darse cuenta de muchas cosas y darle un giro a su vida. Y así es en la vida real. Sí, que no Que nos tienes que pase, vivir siempre, que no nos que pase, tienes que vivir o que vivimos procesos que nos difíciles pase. que lejos de dejarnos tirados en la lona, nos cambian para hacer una versión mejor de nosotros mismos. Pues sí, nos vamos con esa reflexión. Un abracito para todos. Denle like, Un abrazo. compartan. Nos vemos en la próxima. Tenemos otra gran película en Déjenos mente. en los comentarios qué otra película les gustaría que revisáramos, Ah, sí, porque hay muchas. Nosotros ya tenemos un catálogo anotado, pero pero siempre hay para más. sería interesante que nos sugieran, ¿no? Alguna y que nos comenten qué nos faltó de esta película para en el siguiente podcast podamos completar. Claro que sí. Para todos y para todas, Un gracias. abrazo. Abracito, mi corazón. Muchas gracias. Continuamos. Bye, bye. Gracias.